A sus 40 años, Dulce María ya no pudo seguir cargando con el peso invisible que había llevado durante toda su vida adulta. Para muchos, ella seguía siendo la eterna chica luminosa de la pantalla, la cantante de sonrisa dulce, la artista que parecía tenerlo todo bajo control. Pero detrás de esa imagen perfecta, pulida por años de disciplina, silencio y resistencia, se escondía una realidad que muy pocos podían imaginar. Ahora, por primera vez, ella decidió romper el silencio. No por fama, no por escándalo, no por presión, sino porque la verdad, esa verdad que había intentado esconder durante décadas, ya no podía seguir guardándose en un rincón de su alma. Desde muy joven, Dulce María experimentó lo que significaba enamorarse con el corazón completamente expuesto. Su vida amorosa, aunque siempre buscó mantenerla alejada de los titulares, fue escudriñada, cuestionada y, muchas veces, malinterpretada por quienes miraban desde fuera. Se dijo de todo: romances imposibles, encuentros secretos, desilusiones profundas y vínculos emocionales que jamás salieron a la luz. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía lo que realmente había detrás de esas historias que se repetían como ecos en los pasillos del espectáculo. Porque detrás de cada rumor había una herida. Detrás de cada titular había una mujer intentando sostenerse. Y detrás de cada silencio había una lucha interna que la marcó más de lo que cualquiera podría imaginar. Con la voz quebrada, Dulce María confiesa que llegó un momento en el que ya no pudo respirar sin sentir que algo dentro de ella se rompía poco a poco. La presión de ser perfecta, la exigencia de sostener una imagen inmaculada, y las críticas constantes sobre su vida sentimental la fueron debilitando. La gente podía ver sus proyectos, sus canciones, sus videos, sus actuaciones, pero lo que no veían era aquello que vivía cuando las cámaras se apagaban. Una soledad que se hacía grande, un corazón que no encontraba estabilidad, y una incertidumbre que se colaba en cada aspecto de su vida. Porque, aunque muchos pensaban que los romances que se le atribuían eran fantasías o simples estrategias publicitarias, ella revela que más de una de esas historias tuvo algo de verdad, pero también algo de dolor. Dulce María nunca fue de esas artistas que utilizaban su vida sentimental para ganar popularidad, al contrario, siempre intentó protegerla. Pero en ese intento también tuvo que renunciar a decir la verdad, a aclarar mentiras, a defender lo que realmente vivía y sentía. Hubo amores que la marcaron profundamente, relaciones que nunca pudieron ser oficiales por la presión del medio, por la opinión pública, o por circunstancias que la superaban. Hubo personas que entraron en su vida como tormentas repentinas, fuertes, apasionadas, intensas, pero que la dejaban destruida cuando se marchaban. Con el tiempo, Dulce aprendió a esconder esas cicatrices detrás de su mirada serena, creyendo que así podía continuar sin que nadie notara lo frágil que se volvía por dentro. Pero, ¿qué fue lo que la llevó al límite? ¿Qué fue lo que realmente la obligó a romper el silencio? Ella misma lo explica con una sinceridad que sorprende. Llegó un día en el que sintió que su alma ya no podía cargar con tantas versiones falsas de su vida. Decían que su relación actual era perfecta, que había encontrado estabilidad, que todo era felicidad. Pero la realidad era que por dentro tenía un nudo enorme que llevaba años arrastrando. No eran problemas recientes, eran memorias, heridas emocionales y dudas acumuladas desde su juventud. Uno de los rumores que más la lastimó fue aquel que aseguraba que su vida amorosa era inestable, porque ella no sabía lo que quería. Pero la verdad era mucho más humana. Dulce siempre había querido amar con honestidad, quería formar un hogar, quería sentir que pertenecía. Pero cada vez que intentaba entregar su corazón, algo, o alguien, terminaba rompiéndolo. Y cuando por fin encontró estabilidad, cuando creyó que la vida por fin le había sonreído, el pasado volvió a tocar su puerta con una fuerza que no esperaba. Había secretos, había verdades escondidas, había decisiones difíciles que tuvo que tomar para proteger su paz. Y aunque muchos pensaron que su silencio era una forma de ocultar algo oscuro, ahora revela que en realidad callaba para no herir a quienes amaba, para no alimentar los rumores, para no permitir que su vida emocional se convirtiera en un espectáculo más. Sin embargo, el silencio también duele. Y ese dolor se acumuló en su pecho durante años, hasta que llegó a sentirse insoportable. Fue entonces cuando entendió que no debía seguir protegiendo versiones falsas de sí misma. Que merecía hablar, merecía sanar, merecía ser escuchada como la mujer que es, no como el personaje que todos creían conocer. En esta confesión, Dulce María revela lo más difícil de todo,
su tristeza no venía solo de los fracasos amorosos, sino del miedo constante de no ser suficiente. De decepcionar, de perder, de fallar. Ese miedo fue lo que la llevó a guardar tanto silencio. Ese miedo fue lo que la hizo sostener relaciones que ya no le hacían bien. Ese miedo fue lo que la mantuvo atrapada entre lo que la gente esperaba de ella y lo que realmente necesitaba. Y ahora, con una madurez que solo llega después de golpe tras golpe, decide contar lo que realmente vivió. No para señalar culpables, no para abrir heridas, sino para liberar su alma de todo lo que cargó durante demasiado tiempo. Porque detrás de la actriz, la cantante, la figura pública, hay una mujer. Una mujer sensible, soñadora, fuerte, pero también cansada. Una mujer que por fin entiende que el amor propio también implica decir la verdad, aunque duela. Que sanar requiere mirar de frente al pasado. Que nadie merece cargar con rumores que no cuentan la verdadera historia. Y así, Dulce María abre su corazón con una sinceridad conmovedora, dejando ver que su vida amorosa no fue tan perfecta ni tan feliz como muchos imaginaron. Que hubo lágrimas, decepciones, ilusiones rotas, pero también un enorme deseo de encontrar paz, felicidad y autenticidad. Su historia, por fin contada desde ella misma, revela que todos llevamos batallas silenciosas. Y que a veces, romper el silencio no es un acto de debilidad, sino el inicio de una verdadera liberación. Cuando Dulce María decidió revelar lo que por años había mantenido oculto, su voz temblaba no solo por lo que estaba a punto de confesar, sino porque sabía que muchas personas jamás imaginaron la magnitud de lo que había vivido. Su vida amorosa, que desde afuera parecía estable, madura y llena de luz, escondía sombras que nadie había querido ver. No era sencillo admitirlo, pero su esposo, aquel hombre que muchos creían su refugio emocional, también formó parte de las batallas que libró en silencio. Ella nunca buscó exponer a nadie, pero sí tenía la necesidad de mostrar que incluso las personas fuertes, incluso las celebridades, incluso quienes parecen tenerlo todo bajo control, también pueden romperse. Y esa ruptura, lenta y silenciosa, comenzó desde los primeros meses de su matrimonio. Dulce María confiesa que su esposo le llamaba la atención constantemente. No de una manera agresiva o violenta, sino con una frialdad que lastimaba más que un grito. Había momentos en los que ella solo quería expresarle su cansancio, su tristeza, sus miedos, pero él respondía con reclamos, con cuestionamientos, con exigencias que parecían pequeñas, pero que poco a poco la hicieron sentir insuficiente. Ella dio todo lo que tenía, todo su corazón, todo su tiempo, toda su entrega. Él, en cambio, parecía más enfocado en sus propias luchas internas, sus propios silencios, sus propias prioridades. Había días en los que ella llegaba agotada de grabaciones, de entrevistas, de presiones mediáticas, esperando un abrazo, un gesto de cariño, una palabra de alivio. Pero lo que recibía era una mirada dura, como si algo en ella siempre estuviera mal. Te estás descuidando, te noto distante, no me estás dando tu lugar. Comentarios que la desgastaban emocionalmente, que la hacían dudar de su valor, que la sumergían en un constante deseo de ser perfecta para evitar más críticas. Esa forma constante de llamarle la atención la hacía sentir que caminaba sobre vidrio. Tenía miedo de equivocarse, miedo de hablar, miedo de hacer algo que pudiera molestar. Y ese miedo, poco a poco, se convirtió en tristeza. Una tristeza profunda, silenciosa, de esas que nadie nota hasta que explota. Pero lo que más la afectó no fueron los comentarios de su esposo, sino el rumor que comenzó a circular a espaldas de ambos. Un rumor que, aunque nunca fue confirmado, dañó profundamente la relación y el corazón de Dulce María. Se decía que había una tercera persona rondando, alguien que, según las malas lenguas, tenía una conexión especial con su esposo. No se sabía quién la había iniciado, si era real o si solo era una invención malintencionada, pero lo cierto es que llegó a los oídos de Dulce y la marcó. Ella nunca quiso creer en infidelidades. No quería pensar que el hombre al que le dio su vida podría fallarle de esa manera. Pero la duda, esa duda silenciosa que mata el alma, empezó a crecer dentro de ella. Su esposo lo negó una y otra vez, pero su actitud fría, su distancia emocional y sus llamadas de atención constantes hicieron que Dulce comenzara a cuestionarlo todo. Fue entonces cuando la tragedia emocional comenzó. Dulce María empezó a sentirse sola dentro de su propio matrimonio. Sus noches se llenaron de llanto silencioso, de preguntas sin respuestas, de miedo a enfrentar una verdad devastadora.
Ella siempre había sido una mujer fuerte, pero la vida amorosa se convirtió en un laberinto del que no sabía cómo salir. Y mientras luchaba con sus dudas, la prensa comenzó a hurgar de manera cruel. Se publicaron notas insinuando rupturas, conflictos, incluso relaciones clandestinas. Algunos afirmaban que Dulce estaba cansada del matrimonio, que no encontraba estabilidad, que su carácter sentimental era demasiado sensible para la vida de pareja. Y aunque esas palabras dolían, dolía más la realidad que vivía dentro de su hogar. Uno de los momentos más difíciles llegó una noche en la que, cansada de tantas dudas, tantas discusiones, tanto silencio, Dulce María decidió hablar con su esposo. Le pidió sinceridad, le pidió apoyo emocional, le pidió que la escuchara, que la entendiera. Pero él, en lugar de abrazarla, volvió a señalar sus errores, su sensibilidad, su llanto. La acusó de exagerar, de ser dramática, de dejarse llevar por rumores sin sentido. Ese momento la quebró, y lo peor fue que nadie supo nada. Ni su familia, ni sus amigas más cercanas, ni sus compañeros de trabajo. Dulce aprendió a maquillarse el rostro, pero también el alma. Aprendió a sonreír mientras por dentro se desmoronaba. Aprendió a posar ante cámaras mientras su corazón pedía a gritos un descanso. La tragedia emocional se intensificó cuando comenzó a perderse a sí misma. Empezó a creer que no merecía amor, que no merecía estabilidad, que no era suficiente. La artista que antes irradiaba luz se convirtió en una mujer que dudaba de su valor. Y esas dudas, según confiesa, fueron su mayor tragedia. Hubo días en los que no quería salir de la cama. Días en los que su voz temblaba al cantar porque recordaba discusiones, silencios fríos, reclamos constantes. Días en los que sus manos temblaban mientras escribía letras que hablaban de amor y dolor, porque sabía que estaban inspiradas en algo más real de lo que quería admitir. Uno de los rumores más dolorosos aseguraba que ella estaba a punto de divorciarse, que ya no soportaba más, que había lágrimas todos los días dentro de su hogar. Y aunque ese rumor no era totalmente cierto en ese momento, sí daba en un punto sensible, Dulce se sentía atrapada entre quedarse o marcharse. Lo más triste de todo fue que, mientras luchaba contra sus propias emociones, el mundo seguía pidiéndole que fuera fuerte, que diera entrevistas, que cumpliera compromisos, que sonriera como si nada ocurriera. La tragedia verdadera no fue una infidelidad confirmada, ni un abandono físico. La verdadera tragedia fue emocional, sentirse sola aún estando acompañada, sentir que el amor que entregaba no regresaba de la misma forma, sentir que su corazón estaba lleno de grietas que nadie podía ver. Dulce María, con lágrimas contenidas, admite ahora que su vida amorosa fue mucho más dolorosa de lo que mostró al público. Que hubo noches de miedo, días de desgaste, momentos en los que ya no sabía cómo seguir. Pero también reconoce que su silencio fue una forma de protegerse, hasta que ya no pudo más. Y esta confesión, este desahogo, esta verdad que revela después de tantos años, marca el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde ya no callará para proteger a otros, sino que hablará para salvarse a sí misma. Espero que te haya gustado el video, déjanos tu like.